Bueno, buen día. Nosotros hoy venimos a explicarles la determinación de carga crítica o pandeo de Euler y sus respectivas demostraciones. Nuestro grupo está integrado por Carlos Garzón. Francisco Hoyos. y Juan Pablo Contreras. La teoría de la columna. Pues principalmente las columnas son elementos sometidos a compresión, donde son lo suficientemente delgados respecto de su longitud para que, digamos, bajo de una carga gradualmente creciente, rompa por flexión o pandeo. Y pues que no falle ante una carga mucho menor que la necesaria pues para que surja este efecto del aplastamiento. Entonces las columnas las podemos dividir en tres grandes grupos: las largas, intermedias y cortas. Las largas fallan por flexión lateral, por flexión por pandeo, qué pena. Las intermedias fallan por una combinación entre aplastamiento y pandeo. Y las cortas, o los elementos cortos, fallan por aplastamiento. Principalmente una columna ideal será un elemento homogéneo, pero y concepción recta, pues concepción recta constante y inicialmente recta y sometida a una carga axial de compresión, pero sin embargo las columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones, ya sea del material o de la forma de fabricación. También tienen una inevitable excentricidad accidental en la aplicación de la carga, en nuestro punto donde vayamos a aplicar la carga de la columna. Entonces tenemos esta imagen que pues nos muestra el punto, la carga, que es la excentricidad accidental o inevitable, la línea de centro real debida a la curvatura inicial. Esta es una línea muy exagerada. E, que es la excentricidad de P en una sección MN, pues puede ser cualquiera, pero en este caso es, como dice la imagen, una sección MN. Y la línea de centro es teóricamente recta. Esos son los factores que intervienen en la excentricidad de las cargas en las columnas. Entonces, la curvatura inicial de las columnas, junto con la posición de la carga, da lugar a una excentricidad inmediata, que es el término E. Pues esto respecto al centro de gravedad de la sección cualquiera, en este caso MN. Y podemos decir que si la excentricidad es pequeña y el elemento, o sea, la columna, es corto, la flexión lateral es despreciable y la tensión-flexión es insignificante comparada con la tensión de comprensión directa. Entonces, pero tenemos una excepción, digamos, sin embargo, digamos, si la columna es larga, es mucho más flexible, ya que, digamos, las flechas son proporcionales al cubo de la longitud, que digamos ahorita la longitud la vamos a conocer y a las fórmulas a partir de las ecuaciones de Euler. Entonces, en este orden de ideas decimos que pues si tenemos un valor pequeño de la carga P y una excentricidad pequeña, eh, se produce una tensión-flexión grande, acompañada de una tensión de compresión despreciable. Así podemos decir que las columnas cortas soportan fundamentalmente el esfuerzo de compresión y una columna larga está sometida principalmente a la tensión de flexión. Aquí tenemos longitud efectiva de columnas para diferentes condiciones de extremos. Entonces tenemos cuatro casos.
Esos 4 casos los vamos a dar a desarrollar a partir de la fórmula de Euler para las columnas. El caso 1 está un extremo fijo y un extremo libre. Caso 2, ambos extremos articulados. El caso 3, un extremo empotrado y el otro articulado. Y el caso 4, ambos extremos fijos. Entonces, a partir de la formulación de Euler para columnas, este es un análisis teórico de la carga crítica. Esta formulación está basada en ecuaciones diferenciales de la elástica. Bueno, bien, para empezar a hablar sobre la determinación de la carga crítica o pan de Euler, pues tenemos este pequeño ejemplo de esta imagen, donde pues podemos apreciar esta columna, donde encontramos dos cosas. Una de esas dos cosas es esta sección transversal en el punto Q, que como vemos está pandeada, y encontramos este otro momento flexionante, que pues lo denominaremos pues la fuerza P, ¿no? Para hallar este momento flexionante, la ecuación que normalmente utilizamos es que el momento es igual a P, que P, como acabamos de decir, era la carga sometida por Y, donde Y pues será la deflexión lateral que tendrá nuestra columna, ¿sí? Entonces, ya con nuestro momento flexionante definido, podemos comenzar a ver lo que es en sí, pues la carga crítica, ¿no? Entonces, pues para determinar la carga crítica o la forma en que se pandea la columna, debemos usar una curva para la flexión de esta viga que de alguna manera sea aplicable para que la columna que se pandee, debido a que la columna se flexiona como una viga, esta elija una ecuación diferencial en el momento flexionante que lo podemos definir como su derivada, que la podemos definir como bueno, dy al cuadrado sería dy al cuadrado sobre dx al cuadrado, y esta derivada será igual a el momento, o sea, esta será la derivada del momento respecto a EI, que lo vamos a definir como nuestra rigidez, la rigidez que da la flexión a nuestra columna, ¿listo? Entonces, ya teniendo la derivada del momento, podemos comenzar a calcular lo que sería la derivada, ¿no? Entonces, si tenemos esta derivada, pues empecemos a reemplazar en m. Entonces, eh, reemplazando en m, reemplazando en m, la derivada nos quedaría igual a la derivada de y sobre la derivada de x será igual al momento sobre la rigidez de la flexión. Pero a su vez, el momento sobre la rigidez de la flexión será igual la, a la carga sometida, que sería P, que en este caso sería esta. El momento, como podemos ver, el momento es igual a P, entonces por lo tanto el momento será igual a la carga sometida sobre la rigidez de la flexión, que sería EI, ¿no? Entonces, y esto pues multiplicado por Y, ¿no? Porque pues Y hace parte del momento, ¿listo? Entonces, esta como tal sería nuestra ecuación diferencial, sería nuestra ecuación diferencial
que pues si sabemos algo más o menos de ecuaciones, podemos decir que es es una ecuación homogénea de segundo orden, con coeficientes constantes. ¿Cómo resolvemos una ecuación con coeficientes constantes? Pues lo podemos resolver de varias maneras, ¿no? Hay varios métodos, uno de ellos puede ser cuando las raíces sean diferentes, otro puede ser cuando las raíces son iguales, y otro puede ser resolviéndolo por raíces complejas o raíces conjugadas. Entonces, en este caso, pues, lo único que haremos sería utilizar el método de las raíces que sean diferentes. Entonces, por ende, la solución de esta ecuación diferencial será igual a, tenemos las derivadas, que sería, pues, de y sobre dx al cuadrado, que a esta le sumaríamos pues el momento, que el momento será igual a la carga P sobre la flexión de la viga por y esto sería igual a cero. Para resolver esto, pues tendríamos que hacer un cambio de variable, porque pues la carga no nos sirve, entonces tendríamos que cambiar, hacer esto, en este tendríamos que hacer un cambio de variable, entonces el cambio de variable nos quedaría como que P es P al cuadrado, porque pues está ahí, P sería igual a P sobre EI, que en este caso pues sería la carga sometida a P, y la rigidez de la flexión de la columna sería nuestro cambio de variable para poder operar esta ecuación diferencial. Una vez pues ya hemos encontrado el cambio de variable, pues organizamos de nuevo nuestra ecuación diferencial, y esto nos va a quedar como que la derivada de y respecto a la derivada de x se le sumará nuestro cambio de variable, que en este caso sería P2 por y, que como habíamos dicho, y era nuestra deflexión lateral. Entonces, esta sería nuestra nueva ecuación a partir de, pues, del nuevo cambio de variable que hemos hecho, pues para poder solucionar nuestra ecuación de segundo orden, ¿no? Listo. Ya una vez teniendo pues la ecuación con nuestro cambio de variable todo, lo siguiente que sería hacer sería resolverla. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, podemos utilizar el método de la raíz cuadrada, perdón, del binomio al cuadrado, donde podemos resolver que para y, por medio de la ecuación cuadrática, podemos resolver que y segunda más nuestro y prima, cuando esto está evaluado en cero, será igual a la carga sometida, pues elevado al cuadrado, que fue nuestro cambio de variable que hicimos, por y, que será pues la, la deflexión de la columna lateral. Entonces, pues ya planteando la ecuación, ahí sí le podemos aplicar la cuadrática para pues hallar sus respectivas raíces. Entonces, aplicándole la ecuación cuadrática, esto nos va a quedar de que m será igual a, bueno, m evaluado entre 1 y 2 será igual a más o menos b menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, y esto sobre 2 por a. Aplicándole la ecuación cuadrática, pues nos va a quedar algo así como que m será igual a, bueno, m entre 1 y 2, reemplazándole esos valores aquí, b lo vamos a reemplazar por más o menos 4, sería, así nos quedaría,
más o menos sería 4 por b al cuadrado, que en este caso sería p, o sea, nuestra carga elevada, menos 4 por AC, pero en este caso va a ser menos 1. Entonces quedaría menos 1 sobre 2 veces A, que en este caso solo sería el 2. Evaluándole las raíces de la ecuación cuadrática, pues vamos a obtener que para A vamos a obtener un valor igual a 1, A1 igual B lo vamos a tener con un valor igual a 0, y C pues lo vamos a obtener como P al cuadrado. Así nos quedarían evaluadas las raíces. Y ya, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría encontrar el M. Entonces M va a ser igual a la sumatoria de pi, positivo, y M2, esto sería M1, y para M2 nos sería el mismo pi, pero pues como estas son raíces, o sea, una es negativa y otra es positiva, pues tenemos acá la positiva y la negativa. Entonces en este caso sería menos pi. Listo. Ya aquí, ya con esto hemos obtenido pues las raíces complejas conjugadas. Entonces, lo que tendríamos que hacer con estas raíces que acabamos de hallar es añadírselas a la ecuación general que ya hemos encontrado antes. Lo ayudáramos. Entonces, decimos que para empezar en la ecuación general que ya teníamos, vamos a poner nuestros dos valores que hemos obtenido. Entonces nuestra nueva ecuación general nos va a quedar algo así como que será igual a la constante 1 por el seno de px más la constante 2, que será igual a al coseno de px. ¿Listo? Bueno, una vez hemos hecho esto, pues ya podemos comenzar a resolver la ecuación general, en donde pues, analizamos las condiciones de los gráficos. Entonces, en este caso, como podemos ver, aquí pasan dos cosas. En el primer caso, 0 equivale a 0. Y que si ocurre esto, pues se reduce a este, pues nos va a reducir a 0, y la columna por tanto, pues será recta, ¿sí? Y el segundo es que el seno de la carga, si es igual a 0, eso implicaría que PL sea igual a 0 por pi, ¿no? Pues porque eso fue la raíz que nos había salido. Entonces, por tanto, P será equivalente al número de veces que queremos encontrar el valor allá por pi. ¿Sí? Esta sería la ecuación en el caso de que, de que PL sea equivalente al número de la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que podamos encontrar la ecuación de qué, de la carga crítica, pues tendríamos que despejar de P el esfuerzo crítico. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar de P el esfuerzo crítico? Pues sería hacer lo siguiente. Bueno, como tenemos que P, o sea, nuestra carga, es igual al número de veces pi, longitud, y esta ecuación la eleváramos al cuadrado, obtendríamos que P es igual a
n veces al cuadrado pi veces al cuadrado sobre L veces al cuadrado. Si esta ecuación la elevamos al cuadrado y la comparamos con nuestra ecuación inicial, que era nuestro cambio variable que hicimos en nuestra primera ecuación diferencial, que era p al cuadrado sobre p sobre i, que es nuestra rigidez de la flexión, vamos a ver que esto va a ser igual a p al cuadrado más p sobre la rigidez de flexión. Nosotros operamos estas dos ecuaciones, esto nos va a quedar algo así como que p, o sea, nuestra carga va a ser igual a n al cuadrado sobre pi al cuadrado por la flexión de la rigidez sobre la longitud al cuadrado, donde n, en este caso vamos a evaluarlo que n valga 1, donde n es igual a 1. Entonces, por ende, si nosotros aplicamos esta operación, vamos a obtener la demostración que se nos pida en un principio, o vamos a llegar a la conclusión de que P donde P es igual a pi al donde pi al cuadrado nos va a quedar igual a pi al cuadrado por la rigidez de la flexión sobre L al cuadrado. Y esto pues va a ser la demostración de nuestra ecuación de Euler. ¿Por qué? Porque pues como n vale 1 y cualquier cosa le va al cuadrado sobre 1 a 0, entonces pues esto se nos va a eliminar y por ende pues nuestra ecuación general va a quedar como pi al cuadrado por i, que pues como ya lo había dicho era la flexión de la viga sobre la longitud al cuadrado. De esta manera hemos podido llegar a demostrar de que la carga es igual a la rigidez sobre la longitud. ¿Listo? Entonces, pues, de esta ecuación podemos deducir que con ella podemos hallar cualquier punto crítico porque tenemos la longitud que nos puedan dar de la columna y tenemos el momento en la cual pues podemos encontrar la rigidez de la flexión que sea sometida. Y pues de esta manera hemos podido demostrar la ecuación de la carga crítica por Pandeo de Euler. 3. Bueno, para dar continuidad al tema de las columnas, el siguiente título es columnas empotradas en ambos extremos. En la columna doblemente empotrada, ¿sí? Por simetría, los puntos de inflexión están en los cuartos de la luz. Y como el momento flector es nulo en estos, los diagramas del sólido aislado indica que la mitad central de la columna doblemente empotrada equivale a una columna articulada en sus extremos, ¿sí? Pues de longitud L. Ahí empezamos ya con la primera fórmula que es importante para esto, que es LE, y eso equivale a L medios. ¿Sí? Eso es importante para empezar. Ya partiendo de esta ecuación, llegaríamos a la siguiente, que es muy importante también, que sería X sigma de sigma multiplicándolo por el seno y de Y raíz cuadrada de lo que es la carga sometida sobre la rigidez de la flexión. ¿Sí? Haciendo que X sea igual a 0 y Y sea L medios. En esta última ecuación se obtiene
se obtiene seno de L medios raíz cuadrada de la carga sometida sobre la rigidez de la flexión. Sí, y eso equivale a 0. O bien, también podríamos utilizar esta otra, que también es muy importante resaltarla, que sería L medios, raíz cuadrada de la carga sometida sobre la rigidez del elemento, y eso sería igual a n veces pi, ¿sí? Para n siendo 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Donde otra cosa que sería importante resaltar, pues sería que donde n es igual a 1, pues para determinar el valor de p para columnas empotradas en ambos extremos, ¿sí? Ya sería esta última forma. Sería p igual a 4. 4 es la rigidez de la flexión, multiplicando pi al cuadrado sobre L medios. L al cuadrado, perdón. Y ya podemos continuar con el siguiente tema. Para continuar con el tema de la formulación de Euler, nos encontramos este caso, la columna, un extremo empotrado y articulado en el otro, como podemos ver en el gráfico. Entonces, según el gráfico, el punto de inflexión aparece en el extremo del articulado, definido por LE. LE va a ser igual a 0.7 por la longitud. Entonces, para proseguir, necesitamos una de las fórmulas anteriores, donde x va a ser igual al sigma seno, sigma por seno, por y, multiplicado por la raíz de la carga sobre la rigidez de flexión. Entonces, ya teniendo esta ecuación, en ese orden de ideas, tenemos que x va a ser igual a 0, porque los dos están fijos, y y va a ser igual al punto de inflexión, que es 0,7 por L. Esto, reemplazando en la ecuación anterior, obtenemos que el seno de 0,7 por L por la raíz cuadrada de P de la carga de las rigidez de flexión van a ser igual a 0. O también podemos decir que el 0.7 de L de la raíz cuadrada de la carga de la rigidez de flexión va a ser igual a N por pi. Listo. En donde n va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque 1 sería para determinar el valor máximo de P. Valor máximo de P. Entonces,
sería, despejamos, por lo que esto es 1, que haría P, que haría pi, despejamos esta parte, despejamos P para hallar la ecuación del valor máximo de P. Entonces hagamos raíz de P para la rigidez, flexión, va a ser igual a pi sobre el 0,7 de la longitud. Despejamos la raíz, va a quedar igual a P sobre la rigidez de flexión igual a pi cuadrado sobre el cuadrado del denominador, 0,7 por L al cuadrado, donde podemos decir que P va a ser igual a pi al cuadrado por la rigidez de flexión sobre 0,7 L por L al cuadrado. Entonces llegamos a esta fórmula, o Euler da una fórmula aproximada donde esta sería P igual a 2 por la rigidez de flexión por el pi al cuadrado sobre L2. Y llegamos a esta fórmula, donde esta fórmula para este caso es para el caso de empotrar un extremo y articulado en el otro. Está la fórmula del punto crítico de una columna. ¿Listo? Muchísimas gracias.